Hola a todos, en esta exposición hablaremos sobre el filósofo Feyerabend. Nuestro equipo está conformado por Atsiri Rosales Urbina, Armando Martínez Hernández, Francisco Javier Castellón Espitia y José Santiago Sánchez González. Paul Karl Feyerabend nació en Viena, Austria, el 13 de enero de 1924. Nunca estudió formalmente filosofía de la ciencia. En su juventud estudió teatro e historia. Luego retomó su interés por las ciencias naturales y realizó estudios de física y astronomía, doctorándose finalmente en física. A los 2 años de la entrada triunfal de Hitler a Viena, Paul inició su servicio militar obligatorio en Alemania. En el frente oriental fue ascendido a sargento y en 1944 a teniente. Al comienzo de 1945 fue enviado al frente polaco y puesto a cargo de una compañía. Pronto llegaron los rusos y entonces experimentaron el caos. Huyendo de un ataque recibió 3 impactos de bala. Quedó caminando con bastón toda la vida. En 1948 ocurrió un hecho decisivo en su vida. Fue invitado a un seminario en la Sociedad Austriaca en Alpbach y ahí conoció a Karl Popper. En 1949 entró a formar parte del Círculo Kraft, un club filosófico formado alrededor de Viktor Frankl, quien había sido miembro del Círculo de Viena. En 1951, Feyerabend se doctoró y esto le permitió ser aceptado por el British Council para estudiar en Cambridge con Wittgenstein, pero este murió el 29 de abril de ese mismo año. Estuvo en Viena y luego fue a Gran Bretaña. Allí, gracias a gestiones de su amiga Elizabeth Anscombe y a la recomendación del físico Erwin Schrödinger, consiguió su primer puesto académico en la Universidad de Bristol en 1955. En 1960 entró a trabajar en la Universidad de California, donde por influencia de Kuhn empezaría a utilizar ejemplos históricos en sus trabajos. A finales de la década de los 70, emigra a Italia y se retira de la actividad docente a causa de una enfermedad, pero sin restarse del debate continúa su trabajo intelectual produciendo artículos y libros. Fallece el 11 de febrero de 1994 en Suiza, a la edad de 70 años. Mito, filosofía y ciencia. A través de su anarquismo epistemológico, Feyerabend busca demostrar las contradicciones y limitaciones que los intentos del neopositivismo lógico y del racionalismo crítico suponen de establecer un criterio de demarcación que define qué es la ciencia. Al destacar la presencia de la metafísica o el mito en la ciencia, Feyerabend no pretende demostrar la ciencia, tal como sus críticos apuntan habitualmente, sino demostrar que es falsa la dialéctica que el racionalismo crítico y el positivismo lógico establecen entre la ciencia y la metafísica. Lo que me interesa destacar particularmente en este primer punto es cómo dicha argumentación constituye el punto de partida de una nueva concepción de la ciencia por parte de los bienes, a saber, una visión de la ciencia donde el mito, el arte y la filosofía la integran y constituyen junto con ella un único proceso histórico a partir del cual se configura la entera cultura occidental. En un sentido positivo, se puede decir que Feyerabend coincide la ciencia como la continua comunicación de múltiples e incluso antagónicas tradiciones. De esta manera, o nueva comprensión de la ciencia cuestiona la noción unívoca de la racionalidad científica y postulada por la filosofía de la ciencia de aquel entonces. Este autor también defiende la metafísica, en cuanto que por ella la ciencia puede explicar y dar cuenta del mundo. Para él, las visiones metafísicas constituyen la base del intento de explicar científicamente las propiedades del mundo. Argumenta que si se las excluye, la ciencia deviene en un esquematismo predictivo de fenómenos carentes de explicación y sentido. ¿Se podría contemplar la posibilidad de acusar a Feyerabend de cometer aquí una instancia de falacia genética? Pues no, porque la metafísica se iniciaron ideas que llegaron a formar parte de la ciencia. Debe reconocerse el fracaso de la separación entre ciencia y metafísica, o desde otra perspectiva, no porque la metafísica se le explique la génesis psicológica o occidental de la ciencia, se puede decretar la superioridad de aquella sobre esta.
En la solicitud de un año sabático en el 2013, él mismo reconoce que en este sentido da un nuevo paso especulativo en su comprensión de la ciencia, reflexionando sobre su evolución intelectual, sus trabajos y sus metas como filósofo. Es importante haber entendido que los mitos y las cosmologías no científicas ofrecen información fáctica sobre el mundo tan detallado como la que otorga la botánica, la biología o la medicina. De aquí que encuentre superficial la consigna popperiana de modificar los mitos de forma que puedan traducir su contenido empírico. Para Feyerabend no existe una diferencia esencial entre la ciencia, los mitos y la filosofía. Influencia del pensamiento de Feyerabend. Del contexto histórico de Feyerabend se destacan dos puntos que tienen clara influencia sobre su pensamiento. En primer lugar, señalar que la producción en filosofía de la ciencia había aumentado notablemente desde el siglo XIX, y que esa producción era además una epistemología de corte racional. Los epistemólogos pensaban que la razón nos brindaría criterios que nos permitiesen distinguir clara y distintamente el conocimiento científico del que no lo es, o en las palabras de la época, el conocimiento verdadero del falso. Frente a esa sobrevaloración de la razón, surgen en Europa una serie de corrientes filosóficas que, bajo la etiqueta de la posmodernidad, defenderán algunos de los ideales del anarquismo epistemológico, como la insuficiencia de la razón y el objetivismo, el rechazo de las visiones totalizadoras y el reconocimiento de la ambigüedad subyacente en toda cuestión, la defensa de la pluralidad y el relativismo, y la propuesta de sustituir los métodos rigurosos y concretos por estrategias abiertas y más próximas a los mecanismos que operan en el arte. Aunque originalmente Feyerabend perteneció a las escuelas epistemológicas más radicales, en la década de los 60 comenzó su andadura posmoderna, por llamarla de algún modo, contraponiéndose a las epistemologías positivas, principalmente el fasciacionismo popperiano. Parece ser, por tanto, que Feyerabend fue un hijo de su época. Su pensamiento se comprende perfectamente enmarcando en el cambio de tendencias entre el racionalismo y el posmodernismo. Por otro lado, la radicalidad de su discurso se entiende como una necesidad, dado que en el ámbito de la filosofía de la ciencia y la epistemología, el positivismo seguía siendo la actividad predominante. Aportes de Feyerabend. Feyerabend se hizo famoso por su postura anarquista de la ciencia y su rechazo a la existencia de reglas metodológicas universales. Las críticas negativas iniciales que recibió su libro contra el método le ocasionaron, como consta en su libro autobiográfico Matando el tiempo, una profunda depresión. Pensamiento de Feyerabend sobre la filosofía. Los críticos que han interpretado el pensamiento de Feyerabend como un relativismo radical no hacen justicia a su intencionalidad y se muestran incapaces de comprender la unidad de su obra. En particular, su abandono posterior de los ideales relativistas. Se busca distinguir las diversas posiciones de Feyerabend frente al relativismo y exponer su reducción al absurdo de las nociones de las ciencias propias del positivismo lógico y del racionalismo crítico. Asimismo, se plantea como Feyerabend, ante la ausencia de un criterio para discernir la tarea científica, postula un relativismo, pero al final de su vida busca elaborar una metafísica de la abundancia que supere las coordenadas de aquel. Feyerabend recibe la filosofía de la ciencia como una hija bastarda del racionalismo, en cuanto pretende discriminar mediante reglas ciertas e infalibles lo que es correcto, racional y objetivo de lo que es incorrecto, irracional o subjetivo.